Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Eh, Buenas tardes a todos, con la bendición de Su Eminencia Kirilo, Obispo de Buenos Aires, Sur y Centroamérica, de la Iglesia Ortodoxa del Patriarcado Serbio. Continuamos con estas clases de catecismo en este ciclo de este año en el que hablamos sobre la Divina Liturgia, ¿no? Y esta es la clase 4 en donde vamos a terminar de hablar sobre el templo, los elementos para la liturgia y las vestimentas del clero, ¿no? Así después, ya en la próxima clase empezamos a hablar sobre la liturgia en sí, la proscomidia y la liturgia de los fieles, la liturgia de los catecúmenos y después la liturgia de los fieles. Como saben, la liturgia está dividida en tres partes: la proscomidia, la liturgia de los catecúmenos y la liturgia de los fieles. Y de esa vamos a hablar en la próxima clase que ya arrancamos con ese tema. Pero ahora quedó en las dos charlas que nos dio el doctor Serafín, las últimas dos charlas, había quedado el hablar sobre las vestimentas del clero. Entonces eso es lo que vamos a empezar a hablar ahora, hasta que venga Serafín. Y para eso vamos a hacer compartir pantalla. ¿Se puede ver mi pantalla? Se ve Sí, bien, se ve padre, bien. se ve. Ahora sí. Este, me parece que hay un problema, ¿no? ¿Se ve como en un espejo? No, lo que se ve es el Meet. Cuando lo tiraste, lo abriste, ahí se veía. Si no, se veía chiquitito a un costado. A ver. Bueno, vamos a ver. Esto se ve, ¿no? Ahí está perfecto. Perfecto, bueno, ahora sí. Este, eh, la idea es entonces continuar con... Ahora sí, ahí estamos. Continuar con la vestimenta de los celebrantes. Los celebrantes básicamente son tres, ¿no? Son tres las órdenes: el obispo, el sacerdote y el diácono, ¿no? El obispo puede ser, o sea, cuando hablamos de obispo hablamos de patriarca, de metropolita y de obispo vicario, ¿no? Y los obispos tienen esta vestimenta que ahora vamos a describir. Y los obispos son elegidos de los monjes, ¿no? No de los sacerdotes casados, sino de los sacerdotes monjes, que se los llaman hieromonjes. Y como ustedes saben también, una iglesia, por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa Serbia, tiene un solo patriarca y después tiene algunos metropolitas, que los metropolitas son los obispos de las grandes ciudades, o metrópolis, como se llamaban antes, metrópolis, por eso el nombre metropolita, y tiene varios obispos. O sea, un patriarca, varios metropolitas y muchos obispos. Y también obispos vicarios, que son obispos que son ayudantes de obispos oficiales.
¿no? Y luego están, como dijimos, los sacerdotes que tienen esta vestimenta, y los sacerdotes pueden ser sacerdotes casados o sacerdotes monjes, que se los llaman hieromonjes. Y luego están los diáconos que tienen esta vestimenta. Los diáconos también pueden ser casados o diáconos monjes que son hierodiáconos, ¿no? Y luego hay ordenaciones menores, como por ejemplo el lector o el hipodiácono. De abajo para arriba sería el monaguillo, luego el lector y luego hipodiácono. El monaguillo es el menor y pueden ser de los niños o gente mayor también. Y son los que sirven en el altar, que preparan el incensario, salen con las velas durante las procesiones de la liturgia, eh, ayudan para que todo se pueda dar en la divina liturgia. El lector es el primer escalón para la ordenación al clero, ¿no? Los monaguillos, con una simple bendición del obispo, ya pueden estar en el altar. Pero para el lector, para ser lector, el obispo hace una bendición especial con un oficio especial. Y ese oficio de ordenación al lector es el primer escalón para la ordenación al sacerdocio. Entonces viene primero la ordenación a lector, después la ordenación a hipodiácono, y después la de ordenación a diácono y a sacerdote. Y el lector es el que lee el apóstol en la iglesia, en los oficios, el que lee las lecturas, el que lee las horas, el que se encarga más de las lecturas y también ayuda en el altar. Y, y siempre está con una vestimenta que se lo llama el esticario, ¿no? Ahora vamos a hablar qué es. Y después el hipodiácono, a ver si tenemos acá. El que estoy marcando yo aquí, que está vestido de negro, leyendo en el centro del templo, ese es el lector, que comúnmente tiene o la vestimenta negra, que tienen todo el clero. Él no es todavía considerado del clero, ¿no? Pero ya como es el primer escalón al clero, ya usa lo que se llama la sotana, ¿no? Y luego, los que están en este costado son los hipodiáconos, que son los que saben bien cómo se hace el oficio cuando hay obispo, porque cuando hay obispo, el oficio se utiliza mucho el dikiri, el trikiri, los ripidi, muchas cosas, y hay que tener el conocimiento de cómo se hace ese oficio a la perfección para que se pueda llevar a cabo y que sea fluido el oficio. Entonces, para eso están los hipodiáconos. Y también los hipodiáconos son los primeros que ya pueden tocar la Santa Mesa, ¿no? A ver si la tenemos a la Santa Mesa por acá. No creo que la tengamos, pero la Santa Mesa, ¿se acuerdan que en el altar tenemos la mesa principal, que es la Santa Mesa, donde se hace la liturgia, la transubstanciación del pan y vino en cuerpo y sangre de Cristo? Y después tenemos una mesa menor en un costado, que es el ofertorio, donde se hace la proscomidia y todo. Bueno, la mesa, la Santa Mesa, no la puede tocar cualquiera, solamente el obispo, el sacerdote, el diácono y el hipodiácono puede tocarla, tiene permiso de tocarla. Y entonces ayuda
al diácono para cambiar cuando hay una fiesta y se tiene que cambiar la vestimenta de la mesa, los manteles, y se cambian de colores porque depende de la fiesta, se cambian de color. Y, y también porque a veces el dikiri y el trikiri, que son estos, los candelabros de 2 y de 3 velas, estos se usan cuando hay oficio de con obispo, y entonces en, comúnmente se apoyan en el altar. Entonces, como son los hipodiáconos los que llevan el dikiri y el trikiri, entonces ellos pueden apoyarlo y sacarlo del altar, porque pueden tocarlo. Pero el lector no puede todavía tocar el altar, y menos tampoco los monaguillos, porque es un lugar muy santo, y entonces por eso se cuida de esa manera. Entonces, y estos son los monaguillos o acólitos, ¿no? Los monaguillos, eh, como dijimos, pueden tener una bendición del sacerdote ya directamente para oficiar, pero para ser lector o hipodiácono, y más aún diácono y sacerdote, se requiere una bendición con un oficio especial, hecho por obispo. Las vestimentas, entonces, vamos a las vestimentas de los celebrantes. El diácono tiene lo que se llama un horarion, los puños y el istiharion, ¿no? El esticario, o stiharion, es una vestimenta que, que puede ser de distinto color de acuerdo a la fiesta. Los rusos tienen la costumbre de que, por ejemplo, cuando es un periodo de ayuno, entonces usan vestimenta roja. Cuando es periodo de una fiesta a la Madre de Dios, entonces la vestimenta es azul. A ver, quiero ver quién vino. Ah, justo vino Serafín. Ahí está. Y Serafín, a ver si está. Hola, Serafín. Tenés silenciado el micrófono. Perdón, ahí está. Hola, mis queridos hermanos, la paz del Señor esté con ustedes. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bueno, nos enteramos de que en tu trabajo no pudiste salir a tiempo, entonces arrancamos un poco con la charla, y justo estaba empezando a hablé sobre los monaguillos, lector, hipodiácono, diácono, sacerdote y obispo, y justo estaba hablando sobre la vestimenta de los diáconos, para luego hablar de la vestimenta de los sacerdotes y después la vestimenta de los obispos. Así que si te parece, retomás vos la charla. Bueno, querido Padre, muchísimas gracias, la verdad. ¿Para qué te doy? Para que vos puedas hacer, presentar la pantalla. Bueno, No sé si te tengo que dar. a ver, ventana. Ahí ya creo que ya lo puedo hacer. Ahí Ahí está. estamos, mira. Perfecto. Ahí ven bien. Sí, Bueno, perfecto entonces. Bueno, entonces comenzamos. Como seguramente el Padre ya con él habrán visto gran parte, pero bueno, acá justamente lo que le quería
compartir por medio de esta filmina es, ¿no es cierto?, yo había separado todo por clero mayor y, ¿no es cierto?, lo que se divide, clero menor, después está el clero blanco y el clero negro. Ahí vamos a ver todas esas cuestiones, sus diferencias y bueno, comencemos. Ahí está. Como les decía, para la Iglesia Ortodoxa, ¿no es cierto?, tenemos el clero negro, que justamente, como ven acá, está compuesto por lo que serían los monjes. Como ustedes saben, el clero negro es un clero célibe y que generalmente son los únicos que ocupan los cargos más altos dentro de la Iglesia. Un monje, ¿no es cierto?, por elección de sus pares, mediante una votación sinodal, puede llegar a ser patriarca de toda una iglesia, ¿no es cierto?, nacional. Después está el clero blanco, que, bueno, es a lo que nosotros como Padre Esteban pertenece al clero blanco, yo pertenezco al clero blanco. Son las personas que anteriormente de tomar, ¿no es cierto?, las órdenes sagradas, de lo que sería órdenes menores y órdenes mayores del sacerdocio, se casan antes de recibir la ordenación y lo máximo que puede llegar un sacerdote, ¿no es cierto?, casado del clero blanco es a arcipreste mitrado. En nuestra iglesia, si no me equivoco, y ahí Padre Esteban creo que me ayude, es a protopresbítero, ¿no? O ostrasbófor, algo así. No existe opción serbia, ¿no? Sí, protopresbítero Stavrofor. Exactamente. Creo que ese es tu rango clerical, ¿no? Claro, pero por ejemplo, los rusos tienen mitras, le da mitra, que es una corona como la de los Ujú. obispos. Los rusos le dan mitra a los sacerdotes con un mayor rango, con muchos años de servicio, ya muy mayores, pero los serbios no tienen esa práctica. Ujú. Y creo que los antioquenos, los Y griegos, bueno, no lo sé, pero sí, yo por eso no quiero hablar de otras denominaciones, ¿no es cierto?, de otros patriarcados, porque no sé su idoneidad, vamos a decir, sus tradiciones, ¿no? Pero yo sé que los rusos dan mitra. La mitra es como explicaba el Padre Esteban, tiene, ¿no es cierto?, nuestro Señor Jesucristo, después la Santísima Madre de Dios, San Juan Bautista, y bueno, ahí más adelante vamos a esas cuestiones. Bueno, eso sería, ¿no es cierto?, el equivalente al clero negro y al clero blanco, o sea, arcipreste mitrado sería un archimandrita. Esa sería la equivalencia, vamos a decir así, entre clero blanco y clero negro. Después acá ustedes, ¿no es cierto?, así se hace más didáctica la cuestión y van a también a leer muchas cuestiones, ¿no es cierto?, explicativas de la filmina. Después acá, como le decía el Padre Esteban, acá tienen, ¿no es cierto?, las distintas vestimentas de lo que sería un diácono, archidiácono, si es monje, y, ¿no es cierto?, eh, sacerdote casado, y bueno, si es monje sería eh, padre, ¿cómo es? No, ¿cómo hieromonje. sería? ¿Eh? Hieromonje. Si es sacerdote monje, hieromonje. Hieromonje, exactamente, ahí está. Y bueno, después están las vestimentas, ¿no es cierto?, episcopales, que bueno, acá, ¿no es cierto?, algunas cuestiones vinculadas a lo que sería la parte teológica de esas vestimentas. Después voy a pasar también para que lo lean, habían, con bendición de nuestro querido Radica Quirilos y con permiso de Padre Esteban, habíamos dado anteriormente una charla que se llamaba El Rito, ¿se acuerda, Padre? Claro, claro que sí. Muy linda Que ahí charla. explicaba yo
cómo era, ¿no es cierto?, cómo era el orden, el mandato de Dios hacia las vestimentas, que no es que a alguien se le ocurrió ponerse vestimentas y bueno, se puso vestimenta porque quiso, ¿no? Eso es un mandato divino que, bueno, después con los años fueron evolucionando como todas las cosas y siempre del modelo israelita como Dios había dejado a Moisés, a Aarón, sus distintos sacerdotes, ¿no? Bueno, esto, como les venía diciendo, un monje, ¿no es cierto?, puede llegar a patriarca. Y acá están las vestimentas, ¿no es cierto?, que es propias de un patriarca, que es el kukol. ¿Por qué se le dice kukol? Porque en Rusia los niños generalmente tienen como un gorrito así, que es el kukol tiene, a ver, tiene la simbología que también los monjes lo usan cuando ya tienen el gran esquema, que después vamos a ver. Recuerda que ellos son como niños ante la presencia de Dios. Y el cucol, ¿no es cierto?, es un gorro cubierto por una tela blanca que cae sobre los hombros y tienen los serafines y también eso es la posición de supremacía en la iglesia que únicamente un patriarca lo puede llevar. Después, el color blanco significa la luz divina, la pureza espiritual. Y bueno, es como le decía, ¿no? Eso, el cucol representa la humildad de quien lo viste ante nuestro Señor Dios, ante nuestro Señor Jesucristo. Y acá, como van a ver, tenemos los distintos tipos, ¿no es cierto?, de mantia que usa el monje cuando ya va ascendiendo a grados superiores. Primero el verde tiene el patriarca, el celeste un metropolita. Acá en donde están las cruces van grabadas generalmente las iniciales de quien lo posee. Por ejemplo, patriarca Porfirio, PP, o qué sé yo, metropolita metropolita, no sé, no conozco ni un metropolita, pero acá llevan sus iniciales y el obispo lo mismo, ¿no? Los que son, ¿no es cierto?, archimandrita tienen otro color, que eso después le voy a hablar más adelante, y estas son acá las vestimentas patriarcales completas. Después ustedes van a leer, ¿no es cierto?, lo que significa el mantias, qué es, para qué sirve, su contexto, ¿no es cierto?, bíblico, su contexto teológico, que eso también simboliza el manto de Elías. ¿Quién fue el profeta? Elías fue un profeta, ¿no es cierto?, que, bueno, él siempre, como podemos ver, Dios le revelaba cosas y siempre lo usaba para iluminar a los demás. Entonces, bueno, eso significa el mantia, ¿no es cierto? En el monje, en el patriarca, el metropolita, obispo, etc. Estos son los atributos o los ornamentos, ¿no es cierto?, que usa un patriarca. Lo único que se le distingue a un patriarca de un metropolita es cuando uno mira los tres atributos, las tres panaguías, o sea, perdón, las dos panaguías y la cruz. Si acá, como ustedes podrán ver, un patriarca tiene dos panaguías y una cruz, un metropolita tiene dos panaguías y un obispo tiene generalmente una panaguía. Las vestiduras son la mitra, el homoforion, la panaguía, como le estaba diciendo, el saco episcopal, el gran paraman, que el gran paraman es lo que va abajo de lo que sería el stijar. Muchos lo llevan así. Habrán visto, ¿no es cierto?, cuando a veces nos visita un obispo en nuestra catedral, que él tiene el gran paraman en su espalda y las ataduras forman, ¿no es cierto?, en forma de cruz. Algunos lo llevan acá en el pecho y, o sea, a veces veo, cuando miro videos, ¿no es cierto?, que el patriarca generalmente a veces lo lleva atrás.
Después, que son cosas propias de un patriarca, de un obispo metropolita, el triquiri diquiri, lo que bendice al pueblo, ¿no? Su báculo pastoral, el orletz, donde se para, que es eh, lo que, lo que al obispo significa que el obispo está, ¿no es cierto?, entronizado en su diócesis, es parte de ese lugar. Y bueno, después, como le decía, ¿no es cierto?, cuando el patriarca está así de visita o está por ingresar a una catedral, lleva vestiduras menores. Tiene un mantia, un pequeño moforio y cuestiones básicas que lo distinguen de los demás clérigos. Acá explico qué es lo que es el gran paraman. El paraman es una adición al manto, por eso se lleva, ¿no es cierto?, abajo de lo que sería el stijar, antes de, eso se ve cuando se está revistiendo, en el rito de revestimiento. Y la tradición de los santos padres dice que se asocia estrechamente a las palabras del apóstol Pablo, que de aquí en adelante, dice el apóstol Pablo, nadie me causa aflicciones, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Eso son iniciales, ¿no es cierto?, que lleva el gran Paraman. Después ustedes también, grandes padres, ¿no es cierto?, como Abad Doroteos de Gaza, explica que el que posee el gran Paraman está crucificado para el mundo y lleva la señal de la cruz sobre su espalda. Es algo muy profundo. Las oraciones del Paraman, que después del pequeño Paraman, le voy a explicar lo que dice, es la verdad que un escudo espiritual muy grande. Acá está lo que yo le decía, este es el Paraman. Los textos, ¿no es cierto?, que tiene el Paraman es Gospoda Isusa Hristá, Señor Jesucristo, esta parte, As Yasvi, yo las heridas, Natielo, Moemu Moshu, es lo que yo llevo. Entonces, bueno, después tiene ciertas iniciales, ¿no? Sarslaví, Isus Christos, Seniboye, Nika, conquista y vence. Después, ¿no es cierto?, en esta parte es Misto Lyubne Raibust, que quiere decir el lugar de la calavera se ha convertido en el paraíso. Y después, bueno, lleva, ¿no es cierto?, cuestiones así cuestiones que se usaron en todo lo que sería la pasión, el martillo, la tenaza, la esponja, la lanza, el monte Gólgota representa la escalera, Galabá, Adámova, quiere decir sobre la cabeza, la calavera de Adán, ¿no es cierto?, la cabeza de Adán. Gora, Gólgotha, quiere decir el monte Gólgotha, donde fue crucificado nuestro Señor. Y todas estas cuestiones que después ustedes también, si les interesa, van a profundizar un poco más. Después también viene, ¿no es cierto?, el analagos, que eso es algo muy bueno, la verdad que yo cuando estaba haciendo este pequeño de estas diapositivas, me di cuenta que realmente es un escudo muy grande contra el enemigo por la simbología que tiene el Paraman, y, ¿no es cierto?, el que lo lleva simboliza como un segundo bautismo. Eso hacen generalmente, es una profesión de fe que hacen los starets o los grandes, ¿no es cierto?, eh, o los grandes archimandritas que llevan mucho tiempo siendo monje, hacen esa profesión de fe y es como un segundo bautismo y simboliza la muerte total del monje para el mundo terrenal. Tiene imágenes y símbolos de la pasión, letras e inscripciones, ¿no es cierto?, como les acabé de decir anteriormente, acrónimo de poemas litúrgicos y salmos. En los bordes, ¿no es cierto?, tiene muchísimos acrónimos en griego, en eslavo. Acá justamente les explica, ¿no es cierto?, qué significa, y acá viene el cucol. La forma
y nombre del cucol están tomados de lo que le decía, del antiguo tocado de los bebés, y simbolizan la simplicidad de las personas que lo usan en Cristo. Estas son ¿no es cierto? Las partes de todo lo que tiene que ver el gran Analabos. Fíjense la simbología muy rica, patrísticamente y tanto, ¿no es cierto?, eclesiásticamente, todo en eslavo. Si pueden apreciar, ¿no es cierto?, tiene siete de Vesmerni, todo eso está, ¿no es cierto?, todo en eslavo. Y acá es lo que yo le decía, algunos tienen, ¿no es cierto?, estas cuestiones que representan, ¿no es cierto?, el cartel que la condena de nuestro Señor, la espina, la esponja, la lanza, donde fue atado nuestro Señor y nos redimió, por sus heridas seremos sanados. Eh, si el gallo simboliza al apóstol Pedro, que lo negó 3 veces, Nicodemo y José Animatea, cuando con la escalera lo bajaron. Y estas son las oraciones, las letras en griego, algunas, ¿no es cierto?, están en eslavo, pero después ustedes van a leer con más detenimiento qué significa, ¿no es cierto?, cada abreviatura. Por ejemplo, hay una que me gustó muchísimo y que dice, el descubrimiento de Helena ha descubierto el Edén, porque según la tradición donde fue crucificado nuestro Señor, ahí fue, ¿no es cierto?, el eh, eh, enterrado Adán, y también el Edén, ¿por qué? Porque antes el Edén era lo más hermoso que había, entonces fue descubierto lo más hermoso que fue la Veracruz, donde Elena fue la que descubrió la cruz de nuestro Señor, ¿no? Después, ¿no es cierto?, una gran herramienta de también los laicos y los monjes y de todo el clero, el cordón de oración y la oración de Jesús. Ahí justamente le dije, ¿no?, que le puse una pequeña reseña histórica, que San Pacomio el Grande ya en el siglo IV usaban los monjes, y anteriormente hay pasajes en la Biblia a donde dice que se usaba para no perderse, y era justamente de la Biblia donde sacaron que es que se usaba con la lana de oveja, ¿no? Así que bueno, Kyrie Jesús Christos eleison, mi Señor Jesucristo, ten piedad. Y bueno, también, ¿no es cierto?, alcanzó su popularidad máxima por el Estades Paisios Velikovsky, que lo difundió fuera de los muros del monasterio, porque antes esto era una costumbre pura y exclusivamente de los monjes. Entonces después ya los laicos también y el clero, ¿no es cierto?, también lo fue adoptando, pero generalmente era algo así muy de los monjes. El cordón de oración, también Chotki, ¿no?, ahí nos dice que puede ser de 10, 25, 33, 50 nudos, los tipos de colores, el rojo generalmente lo usan los obispos, el color crudo de la lana, después también está el cordón negro, y bueno, acá le dejo cómo se reza, cómo se usa el chotki, el cordón de oración. Después ustedes detalladamente mírenlo, obsérvenlo, practíquenlo, es algo muy hermoso rezar el chotki y nos ayuda muchísimo. Intenciones, pedir por nuestros familiares, por nuestro hogar, oren mucho por los sacerdotes, por las vocaciones. El obispo, o vladica, en eslavo, ¿no? Ahí, estos son los ornamentos de un obispo, el diquirion, triquirion, es básicamente lo mismo que un metropolita, ¿no es cierto?, que un patriarca, solamente que, bueno, es un clérigo, ¿no es cierto?, de menor grado, y bueno, todo tiene su simbolismo, ¿no?, dentro de la iglesia. Pueden observar que, bueno, la mitra, la panaguía, el homoforion, el saco, es todo justamente como bueno, se viste un clérigo, ¿no?, un obispo. Y el obispo es el único que tiene el epigonatio.
y también lo llevan los sacerdotes. Pero hay algo que el sacerdote lleva que el obispo no lleva, que es el navedrednik. Ese es pura y exclusivamente se lo otorga al sacerdote por, ¿no es cierto?, su trayectoria eclesiástica, el navedrednik también. Después van a haber otros atributos del sacerdote, como por ejemplo la mitra, que es distinta a la del obispo, el camilauca, que esto más adelante lo voy a ir explicando. Yo le doy un pantallazo y después ustedes lean, si no se nos extiende mucho el tiempo. Y bueno, estos son los distintos, ¿no es cierto?, como les decía, los archimandritas o los igúmenos, tienen estos báculos de igúmeno que son parecidos a los de los obispos, pero no son iguales, son distintos y su significado también, ¿no es cierto?, es distinto a la del un obispo. Eh, el mantia, miren lo que le decía, el mantia es liso, el del abad no tiene color, nada, generalmente es negro, y con cuadros dorados que tienen sus iniciales. No es tan colorido, no tiene colores como los clérigos, ¿no es cierto?, de alto grado, obispo, metropolita, patriarca, pero tiene sus diferencias dentro del monacato. Acá vamos con las vestimentas sacerdotales. Como habrán visto, ¿no? Viene el estijar, o sea, el sotana, estijar, el epitraje, que es la estola, la zona, el navedregni, lo que sería el navedregni está acá, el epigonation está acá. Generalmente algunos, como anteriormente, suelen venir con inscripciones. Todo esto al momento del sacerdote y el obispo también se reviste, que más adelante vamos a ver, tiene una serie de oraciones para ponerse esto. Esto es una camilauca que también se otorga al obispo, perdón, al sacerdote por una larga trayectoria y por, ¿no es cierto?, un servicio a la iglesia excepcional. Todas estas cuestiones, acá está un sacerdote, un arcipreste mitrado, que es como le decía, es un sacerdote casado de alto rango, que ha recibido la dignidad honorífica de utilizar la mitra. Ven que la mitra del obispo tiene una cruz acá, la del sacerdote, ¿no es cierto?, arcipreste mitrado, o bueno, no tenemos la tradición acá, pero si ven, acá tienen Nuestro Señor Jesucristo, San Juan Bautista, la Madre de Dios, y otros, ¿no es cierto?, otras imágenes que adornan la mitra. ¿No es cierto?, es un servicio excepcional y un liderazgo administrativo en las diócesis, decanatos o catedrales grandes. Esa es lo que le da al sacerdote, ¿no es cierto?, casado, la oportunidad de recibir con bendición del obispo la mitra. La camilauca, como le había dicho, ¿no es cierto?, es una distinción también espiritual, y, ¿no es cierto?, denota la dignidad del sacerdocio otorgada por la gracia, que eso es muy importante, porque sin gracia nada somos, y por gracia vivimos. Así que es muy importante eso. Después vamos, ¿no es cierto?, al diaconado, que es el primer grado del sacerdocio. Es un clérigo, ¿no es cierto?, que pertenece al clero mayor, y se le llama padre diácono. También tiene sus ornamentos. Él, cuando se reviste, ora para ponerse esos ornamentos. También puede recibir la camilauca, que es por una gracia, ¿no es cierto?, en gratitud a su trayectoria, los años de servicio, etc. Un trabajo espiritual intachable, y puede llegar a protodiácono, primer diácono. Ese es el grado máximo del diaconado, ¿no? Después, bueno, su función dentro de la Iglesia Ortodoxa, él no preside la Divina Liturgia, no consagra la Eucaristía, no puede confesar, pero actúa como un puente dinámico entre el altar y la congregación. Y entonas las letanías, inciensa al templo,
lee el Evangelio, asiste directamente al obispo y al sacerdote y ofrece en la liturgia los dones. Y su participación en la liturgia no es para nada menos ni nada más, muy importante, que es o sea, la participación de él es como que entrega a ver, es una realidad, ¿no es cierto?, que se transforma en lo material a lo divino, porque él como entona las letanías, es como une el altar con, ¿no es cierto?, el cielo, la iglesia triunfante y la militante que somos nosotros. Bueno, estas son las órdenes menores, que sería subdiácono, lector, acólito, coreauta, y bueno, sus diferencias, su uso litúrgico y sus designaciones. El subdiácono ocupa el rango más alto dentro de las órdenes menores de la iglesia y se sitúa litúrgicamente por encima del lector, o sea, y directamente por debajo del diácono. Está subordinado al diácono. Surgió hace muchísimo tiempo en la iglesia primitiva y bueno, ya denota, ¿no es cierto?, muchísimos antes que había subdiáconos porque ellos eran los que protegían generalmente los libros y con los lectores, ¿no es cierto?, a veces también se encomendaban mensajes oficiales de las iglesias, entonces, bueno, como había, ¿no es cierto?, persecuciones, se encargaban ellos de pasar también desapercibido y entregar esos mensajes. Sus funciones dentro de la iglesia, bueno, sus tareas, ¿no es cierto?, la asistencia episcopal, custodian el altar, lideran los acólitos, ordenan, ¿no es cierto?, el pan, el vino, los vasos sagrados en la mesa de la prótesis. También, ¿no es cierto?, simbolizan los custodios de las puertas reales del iconostasio y, ¿no es cierto?, operan cortinas adentro del santuario en momentos específicos. Y bueno, también tienen la gracia del lectorado, entonces pueden leer la epístola. El lector, o xtiec en eslavo, ¿no es cierto?, es una persona que está a cargo, ¿no es cierto?, de los acólitos, también es la que lee el apóstol, y hace servicio en el altar. Eso es lo que hace un lector, y apareció mucho tiempo también como el subdiácono, siglo II o III, y bueno, se lo mencionan en los escritos de Tertuliano, en las cartas de San Cipriano de Cartago. Los padres de la iglesia, como San Juan Bautista, dice que, bueno, son la voz que claman en el desierto, ¿no? Y su lectura de los apóstoles y profetas prepara los corazones de los fieles para la llegada del Evangelio, del Cristo encarnado. Entonces, bueno, es un momento cumbre y se manifiesta inmediatamente con la lectura, ¿no es cierto?, preparando todo para el Santo Evangelio por medio del sacerdote o del diácono. Después está el acólito, que es, ¿no es cierto?, quiere decir el que sigue, el acompañante. Su función es portar los ciriales, el manejo del incensario, custodia de los íconos y las cruces, asistente en el santuario. Y bueno, tiene su aparición también con la iglesia primitiva, y bueno, generalmente eran los que en los primeros siglos del cristianismo se encargaban de la custodia de todo lo que eran también, qué sé yo, libros, íconos, porque antes se destruían eso, y entregar todas esas cosas se consideraba apostasía. Bueno, y el coro que es lo que, ¿no es cierto?, no es un mero adorno musical en la liturgia, sino un elemento constitutivo de la misma. Como dice acá, es una cuestión, ¿no es cierto?, es el eco terrenal de la liturgia celestial. Eso representa el coro. Es una orden menor,
ser coreauta es una orden menor, es por bendición. Justamente en el Concilio de la Odisea es lo que regula la aparición, ¿no es cierto?, de los coreautas, del coro. Los que revolucionaron la forma de cantar fueron San Román el Méloda y después San Juan Damasceno, que fueron los que revolucionaron la música sacra bizantina y que después, más adelante, en el siglo XVII, apareció la polifonía eslava, que es lo que generalmente escuchamos el día de hoy. Después está el seminarista, que es un laico que está bajo observancia de la iglesia y que tiene la función y la gracia de estudiar. Después ustedes van a ver qué significa, ¿no es cierto?, ser seminarista, qué simbolismo tiene, ¿no es cierto?, cuál es el rito que se le hace para entregarle su sotana, ¿no es cierto?, los salmos y cómo acompaña, ¿no es cierto?, esta persona, su vida, cómo es la entrega de un seminarista a la iglesia. Después, ¿no es cierto?, vamos a ver que los ornamentos tienen sus colores litúrgicos. ¿En qué consisten los colores litúrgicos? ¿Y por qué se hacen oraciones cuando se revisten? Es lo que yo le estaba explicando más adelante. ¿Y cuáles son esas oraciones? Bueno, veamos. El significado de los colores litúrgicos, después ustedes van a leer, pero generalmente son estos colores. Algunas tradiciones a estos colores le agregan el color gris, que es para simbolizar los periodos de ayuno fuerte, de gran ayuno. Pero generalmente van a ver estos colores en las distintas iglesias ortodoxas. Y acá están las oraciones que le decían para revestirse, ¿no? Cómo es el proceso para revestirse y qué oraciones acompañan a cada ornamento en ese momento antes del inicio de la Divina Liturgia. Los libros litúrgicos de la Iglesia, ¿no es cierto?, católica, apostólica, ortodoxa, ¿cuáles son, cuántos son y para qué se usan? Tenemos el tipicón, el orologion. Yo le puse todo se los di a conocer, todo en jerarquía, porque los libros también tienen una jerarquía dentro de la Iglesia Católica Ortodoxa. La Iglesia Católica Ortodoxa, a ver, como todo en el mundo, ¿no? San Pablo de los Corintios decía, Dios es orden. Entonces, cada cosa tiene su verticalidad, su grado, su función, así también como lo tiene el clero, tiene los libros. Entonces está el tipicón, que es el que, vamos a decir así, nuclea los demás libros. Está el orologion, partes fijas del oficio, el octoicos, que son himnos variantes para el ciclo semanal, el menaión, que, ¿no es cierto?, es un ciclo fijo del año litúrgico, el triodion, que son los momentos de pre-Pascua y la Gran Cuaresma, el Pentecostarion, que es el ciclo de alegría pascual, ya cuando transcurre, ¿no es cierto?, el periodo del triodion, el liturgicón sluzebnik en eslavo, que es lo que el sacerdote usa para guiarse, ¿no es cierto?, en todo lo que tenga que ver la celebración liturgia, y el eucholoquio, que es un libro como un tregni, donde tienen las oraciones necesarias para crismación, bautismo, con unción de los enfermos, ordenaciones, funerales, consagración de objetos, templos, etc. Los objetos más importantes de una iglesia, ¿cuáles son? Las reliquias, los íconos, la cruz. Aquí justamente después ustedes van a leer para que esto sea más didáctico, qué es cada cosa, qué importancia tienen todas estas cuestiones dentro de un templo. Y bueno, su simbología, porque todo tiene su simbología. Podría pasar hablando horas, pero eso no es el propósito, si no se van a decir, este tiene voz de hamaca, se me van a dormir todos. No. Entonces, bueno, acá les dejé qué significa cada cosa y bueno, una pequeña
dedicatoria, ¿no? Que esto sí lo voy a leer. Esta obra catequística es con la bendición de nuestro obispo diocesano, su eminencia reverendísima, Quirilo, obispo de Buenos Aires, Sur y Centroamérica, de la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa, Patriarcado Serbio. A ustedes, nuestros amados jóvenes, que con tanta pureza y entusiasmo comienzan a dar sus primeros pasos en la fe ortodoxa, ver la alegría y el hermoso sacrificio con el que asisten a cada servicio litúrgico, llena de luz el corazón de toda nuestra comunidad. Son el tesoro más preciado de esta iglesia y un testimonio vivo del amor de Dios. Deseamos con toda el alma que estas páginas sean un refugio para sus corazones, un faro en su caminar y un abrazo constante en la gracia divina. Gracias por la entrega de su juventud a nuestro Señor y por caminar con nosotros tomado de la mano bajo la luz de la Santa Ortodoxia. Así que bueno, agradezco al nuestro presbítero Padre Esteban por darme la oportunidad de participar en su formación y bueno, un saludo en Cristo, su servidor lector Serafín, humildemente. Así que bueno. Tiene el micrófono silenciado, querido padre. Querido Serafín, realmente un trabajo maravilloso estos PowerPoint que preparaste y como te dije, hay que publicarlos porque, bueno, en base la idea de por qué es que dio la charla de una manera muy así, sin ir a cada detalle, era para que, Rápida. claro, para que luego él va a compartir este texto, todos estos PowerPoint en el chat de catecismo para que todos lo puedan leer tranquilamente, ¿no? Es un material muy importante. Entonces, la idea era dar una repasada de básicamente qué representa cómo está compuesto cada vestimenta de cada miembro del clero, y después cada uno puede leer lo que le interese, porque si no íbamos a estar como una o dos charlas más acerca de este tema. Y es algo que se puede leer. Y es muy, muy completo este trabajo, así que le agradecemos muchísimo al lector Serafín. Así que bueno, cerremos la grabación y después dejamos un espacio para las preguntas o para los comentarios. Sí.